Bien, un cordial saludo para todos los espectadores del video. Mi nombre es Andrés Felipe Callejas Leiva, soy estudiante de Ingeniería Civil de tercer semestre. Este video es para la asignatura de Teoría de la Probabilidad. En este video vamos a ver cómo se puede calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para un conjunto determinado de datos haciendo uso de una calculadora. En este caso la calculadora que vamos a usar es la Casio ClassWiz 991. Entonces iniciemos. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra calculadora en modo estadístico. Para esto nos vamos al menú de la calculadora y nos vamos al apartado 6 de esta interfaz, que es el apartado de estadística. Pulsamos el botón igual y ahora seleccionamos la primera opción, que es los cálculos estadísticos para una sola variable. Vemos que nos aparece una columna en donde podemos ingresar nuestros datos o nuestras variables. Sin embargo, no vemos que tengamos una columna en donde podemos ingresar las frecuencias de nuestras variables. Entonces, para lograr que esta columna aparezca, realizamos el siguiente procedimiento. Presionamos Shift, menú, bajamos a la siguiente interfaz de la pantalla y presionamos el apartado 3, presionamos la tecla 3, que es la tecla de estadística, y activamos la frecuencia con el número 1. Vemos que ya nos aparece una tabla con dos columnas para elaborar nuestra tabla de frecuencias. Ahora, en la aplicación a un ejercicio con una toma de datos, tenemos que se tomaron las estaturas de un determinado conjunto de personas y estas se recopilaron en la siguiente tabla de frecuencias. Entonces lo que hacemos ahora en la calculadora es introducir cada una de las variables en la columna de X y en las frecuencias introducir pues sus respectivas frecuencias. Entonces iniciamos introduciendo los datos. Ahora cada una de las respectivas frecuencias. Verificamos que todos nuestros datos que ingresamos estén correctos para que la calculadora pueda hacer pues el correcto cálculo. Bien, ya cuando tengamos nuestra tabla de frecuencias verificada, entonces lo que hacemos es presionar la tecla de opciones de la calculadora, que es este de acá. La presionamos y nos aparecen estas opciones. Presionamos la tecla 3, que es el cálculo de datos estadísticos para una sola variable, y entonces en ese momento nos van a aparecer todos los datos estadísticos que se pudieron extraer de este conjunto de datos. Entonces, en primer lugar, vemos que nos aparece el cálculo de la media del conjunto de datos, que es 176,625 centímetros en este caso. Luego nos aparece toda la sumatoria de nuestros datos, después nos aparece la sumatoria de los datos al cuadrado, y acá luego de las sumatorias nos aparecen la varianza muestral y la desviación estándar de los datos. En este caso estas primeras dos son tanto la varianza como la desviación poblacional. Luego nos aparece esta es el cuadrado de x, que es nuestra varianza muestral, y luego en la segunda interfaz nos aparece el resultado de la desviación estándar de nuestros datos. Luego nos aparece el número de datos que tenemos, que como lo habíamos mencionado era 16 datos. Nos aparece el valor mínimo, el dato mínimo, y luego nos aparece algo muy importante, que es el cálculo de los cuartiles de la muestra. En este caso nos aparece el cuartil 1 igual a 175, luego nos aparece el cuartil 2, que es igual a la media, el cuartil 3, y por último nos aparece el dato máximo, que es 179 centímetros. Bien, ahora podemos hacer uso de otra herramienta que nos ofrece esta calculadora, que es ver cómo se graficaron estos datos. Para esto podemos
hacer uso de una plataforma de internet, de un navegador, escaneando o cliqueando un código QR que lo obtenemos de la siguiente manera. Presionamos Shift y la tecla de opciones, que si nos damos cuenta en amarillo está QR, y esto de inmediato nos proporciona un código QR que nosotros al cliquearlo o al escanearlo con un teléfono nos va a dirigir a una página de Casio en la que nos muestra en el gráfico de frecuencias y nos muestra la tabla de frecuencias que habíamos hecho al inicio. Entonces también podemos observar todos los datos o los resultados que nos había arrojado en un principio en la calculadora, y también al final nos ofrece un gráfico de los cuartiles por medio de un gráfico de cajas y bigotes. Bueno, entonces esto es todo, es la manera de cómo podemos calcular tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión con una calculadora, en este caso la Casio ClassWiz 991. Muchas gracias.